Entonces, lo que les comentaba, la Inquisición veló por la ortodoxia religiosa, con miras a conservar la unidad de la fe, base de la identidad cultural. Pero además jugó un rol de coadyuvante del buen gobierno, posible calificar de clave. En efecto, en el enjambre de poderes que caracterizó el período, la Inquisición fue uno de los de carácter relevante, cuyos oficiales no solo bregaron por la fe, además constituyeron un canal fiable de comunicación de los acontecimientos que se suscitaban en los espacios locales. Así, la corona tomó conocimiento de diversas perspectivas de las formas en que se ejercía el poder, de las disputas y conflictos, de los problemas que debían hacer frente en el Nuevo Mundo, a partir de la información de una serie de autoridades civiles y eclesiásticas, virreyes, gobernadores, oidores, etc., y entre otros también la Inquisición. No obstante, el rol de dar cuenta de los acontecimientos políticos, sociales y culturales de un espacio determinado, que también realizaron los oficiales de la Inquisición, ha sido poco analizada, pues se ha favorecido por la historiografía las investigaciones que examinan el rol preponderante de la institución, la de salvaguardar la fe, dando preeminencia a establecer quiénes fueron sometidos a proceso, bajo qué cargos y cómo se castigaron. Lo anterior es importante, dado que ciertos hechos ocurridos en el Nuevo Mundo contaron con pareceres diversos entre sí, según quien informara a la Corona y al Consejo de India. En tal sentido, la correspondencia de los comisarios de la Inquisición, distribuidos en todo el territorio de ultramar, dan luces para comprender de manera cabal algunos conflictos y hechos que de otra manera, probablemente, conoceríamos de manera parcial o solo a base de conjetura. Tal es el caso de la inundación e incendio doloso que se realizó contra los agustinos de Santiago de Chile en 1595. Si bien la crónica agustiniana deja entrever quiénes podrían haber sido los responsables de la destrucción del monasterio, lo cierto es que los agustinos se cuidaron de no indicarlo expresamente. A su vez, la historiografía en torno a los complejos hechos acontecidos en 1595 es dispar, puesto que algunos asignan la responsabilidad a una orden determinada, mientras que otros señalan que tal vez fue por su mandato, más los sacerdotes franciscanos no habían participado personalmente. Paralelamente, un sector niega lo ocurrido y considera que se trató de un conflicto menor en el que se exageró lo ocurrido solo con ánimo de enemistar las órdenes religiosas en Chile. Así, la correspondencia emanada de los comisarios no solo da cuenta de los delitos contra la fe que se estaban suscitando en los espacios que tienen a su cuidado, o de los eventuales conflictos de jurisdicción con otras potestades. Además, informan detalladamente de una serie de acontecimientos, como también se pregunta si en ellos la institución debe hacerse parte. Lo dicho es importante, pues por una parte se denota el rol de coadyuvante al buen gobierno monárquico y mediando, al igual que las otras instituciones, a favor de lo querido y pensado por la corona. Y por la otra, da cuenta de otras formas de control religioso y social ejercidos sobre la población desde la Inquisición. En buenas cuentas, no solo mediante el proceso judicial, los comisarios realizan la labor de conservar la integridad y unidad de la fe, además por vías alternativas, mediante las cuales también bregan por la fe, generando doctrina y formas de control de carácter institucional, aunque tal vez informales. Esto es tanto en los relatos como en las consultas realizadas por los comisarios sobre determinados asuntos al Consejo de la Suprema o al Tribunal de Distrito Limeño, o bien las informaciones aportadas sobre específicos hechos de un espacio determinado, generaron normatividades y medidas en torno a los problemas, vacíos o incertidumbres que se produjeron a base de las nuevas realidades, haciendo que el sistema fuese dinámico y flexible, dando pie a nuevos espacios normativos y sociales. A partir de otras formas de vigilancia, entrecruzada con los análisis de acciones dolosas, se pretende dar cuenta de la inundación e incendio del convento del Agustino realizado por los franciscanos. Pues bien, los agustinos fue la última orden religiosa en arribar a Chile durante el siglo XVI. Su llegada estuvo llena de situaciones conflictivas, roces, escaramuzas y oposiciones, principalmente de las órdenes religiosas mendicantes, franciscanos y dominicos. En tal sentido, conflictos jurídicos, intentos de socavar prácticas religiosas, entre otras, se suscitaron durante los primeros meses de 1595. En más escaramuzas que por lo demás fueron en escalada. Así, durante una fría y lluviosa noche del 30 de mayo del 95, un grupo de hombres decidieron subir y saltar las paredes que daban la huerta del convento de los agustinos. Los agresores desviaron el caudal de la acequia que cruzaba la huerta hacia la casa de los frailes, de tal forma que la huerta se convirtió en una laguna, mientras que el agua se estancó hacia la casa, la que se vio incrementada por la lluvia que hubo esa noche, alcanzando media lanza de agua arrimada a las paredes del convento, haciendo colapsar, de hecho, una de las murallas. Ello provocó una especie de represa, agente activo
que de desbordarse habría implicado la inundación del edificio conllevando su destrucción o bien un importante deterioro que lo habría hecho inhabitable, obligando a los agustinos a trasladarse. Ello se evitó, puesto que los frailes, al ver que estaba sucediendo, de manera acertada, derribaron otra muralla, lo que hizo que escurriera el agua hacia otro sector. Al decir del cronista de los agustinos, los frailes notaron rastros y huellas de quienes podían ser, mientras que los vecinos y la población de la ciudad de Santiago, al enterarse de lo que había acontecido, rumoreaban quiénes o quiénes podrían haber sido. La inundación del monasterio de los agustinos se trató de una acción dolosa, pues hubo una intención inequívoca de causar daño mediante la desviación de un canal. Se plantea entonces el problema de determinar si el intento de inundación por parte de los franciscanos era o no delito. Evidentemente, se trató de una acción dolosa, de carácter público notorio, que son los elementos que tiene que tener el delito en el antiguo régimen, que afectó a la comunidad y como tal se debía denunciar judicialmente. La razón para ello es que el bien común y el de un tercero inocente prevalecen sobre el bien particular del delincuente. Si bien durante el antiguo régimen no hubo una preocupación penal jurídica por definir lo que es delito, y menos aún los diversos tipos penales, era mediante la casuística de los foros de justicia y a base del arbitrio judicial donde se iban definiendo y determinando qué tipos de delito constituía una transgresión. En tal sentido, se consensuó que el delito era un quebrantamiento del orden establecido por el derecho, a base del libre albedrío del hechor, sea porque emite lo que manda la ley o bien porque realiza aquello que la ley prohíbe, dañando a un tercero. Así, en el caso que se realice una práctica transgresora, pero no daña a nadie, se considera que existe una falta moral grave. Pero, si hay un deber jurídico infringido y sancionado por la ley penal, entonces hay delito. Establecer si el intento de los franciscanos por inundar el convento de los agustinos fue o no delito es clave, porque de ello dependerá la sanción o castigo que tenga la acción del hechor, como el restablecimiento del orden. Resulta así trascendental tener presente que el delito y la pena son las instituciones jurídicas básicas de un sistema penal, en torno a ello giran todo lo demás. Aunque no era suficiente poner en peligro a otro para que se constituyera un delito. Era necesario además que el hechor lo realizara voluntariamente y que además fuese fruto de su inteligencia. Y por ello, de no ser así, se estaba ante un hecho que, si bien podía revestir las características de un quebrantamiento, se debe de una fuerza extraña y irresistible, por lo que el acto no tenía intención de afectar a otros u otros, o sea, el caso fortuito. En el caso descrito, se trata de una acción realizada con la intención de provocar daño, es decir, dolosa, ejecutada por sujetos que de manera voluntaria procedieron a inundar una propiedad ajena. Asimismo, se trató de un delito público, esto es, que reunía calidades de notorio, manifiesto y famoso o escandaloso, que afectó al bien común. La consecuencia de ello es que fuese se le consideraba además infame. La inundación realizada por los franciscanos en contra de los agustinos enmarca la figura de un delito público, el que debe ser denunciado ante el foro de justicia por cualquier persona. Y notorio, puesto que todos los vecinos de Santiago rumoreaban de lo que había sucedido. Mas, en el caso de los agustinos, declinaron presentar una denuncia, aún teniendo rastros y huellas de quienes habían sido. Incluso más, los rumores en la ciudad de Santiago, ante tan notorio escándalo, apuntaban a establecer que se trataba de un desastre doloso. Seguramente los agustinos no denunciaron con miras a evitar otro problema, como los que ya habían tenido con la misma orden de San Francisco, y así poner freno al fastidio e irritación que tenían los franciscanos. A su vez, porque el tipo penal inundación provocada con dolo no fue común en el antiguo régimen, a diferencia del delito de incendio. Ello probablemente habría exigido más rigurosidad a la hora de probar la voluntad inequívoca de dañar. El que no hubiesen pillado infragante a los delincuentes debió hacer que los agustinos ponderasen si era más o menos beneficioso principiar una causa judicial, apostando a declinar por ella, en pos de mostrar, de alguna manera, un gesto de magnanimidad hacia sus enemigos. Al poco tiempo del intento de destrucción del convento por medio de la inundación, arribó a Chile el nuevo prior de la Orden de los Agustinos, fraile Juan de Vascones. Bajo la dirección de Vascones se concretó la idea de fundar una nueva casa de los agustinos en la ciudad de La Serena, 500 kilómetros al norte de Santiago, y paralelamente el gobernador Oñeda de Loyola había ya fundado la ciudad de Santa Cruz hacia el sur, unos 400 kilómetros, razón por la cual solicitó a los agustinos que también fuesen hasta allí a fundar una casa. Así, pese a los primeros tropiezos, los agustinos, al igual que todas las órdenes religiosas, se expandían por el territorio con ánimo de evangelizar y adoctrinar a los indígenas, acontecimiento que al mismo tiempo agudizó y profundizó las rivalidades, tensiones y recelos
entre las órdenes, cuya clímax se desató el 11 de diciembre de 1595. Cito: los autores de la inundación, viendo perdida inútilmente su fatiga y del todo frustrado su intento, maquinaron contra los nuestros otra nueva y más sacrílega impiedad que la pasada. Señalaron día para la acción horrenda, y habiendo prevenido y teniendo a punto todo, la víspera de Santa Lucía, a la medianoche, salieron de una misma casa 18 conjurados, llegaron a nuestro convento, escaláronle, y habiendo entrado, se apoderaron fácilmente de todo. Cierro la cita. Se trataba de 18 franciscanos acompañados de 3 indios, todos vestidos de indígenas, con armas y escala. Cito: y muchos hachones de alquitrán, y subieron lo alto de la casa de Agustín, y la destejaron, y pusieron por muchas partes de ella los hachones de alquitrán encendidos, con que se comenzó a encender el fuego, y se abrazó en un instante la mayor parte de ella, y sacaron antes de pegar el fuego la caja del Santísimo Sacramento, y algunas imágenes, y la sacaron al patio, con mucha incidencia, y luego pusieron fuego a la iglesia, y cuando comenzó a hacer, lo tajaron, y los frailes que estaban reposando y descuidados de semejante hecho, cuando salieron fueron tantas las pedradas que llovieron sobre ellos que los compelían a que volviesen a encerrarse. Cierro la cita. Mientras los conjurados clavaban los hachones de alquitrán, pusieron en cada puerta una guardia para que los agustinos no pudiesen salir, en caso de que se despertaran o se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Seguidamente prendieron los hachones y el fuego, de manera rápida, se expandió en todas las direcciones, lo que hizo imposible poder sofocarlo. Los agustinos, por su parte, al despertar por la acción del ruido y del humo, trataron de escapar, pero como lo relata el comisario de la Inquisición, una lluvia de piedras los recibió. Los agustinos gritaban piedad y que los dejasen salir, mas los incendiarios les decían morir perros. Pese a lo dicho, los agustinos lograron escapar salvando algunos ornamentos. Los frailes franciscanos, después de haber hecho el daño, se devolvieron a su convento. El incendio causó una gran conmoción entre los habitantes de la ciudad de Santiago. El siniestro debió ser enorme, puesto que la población concurrió hasta el lugar en ayuda de los frailes. Sin embargo, el convento y la iglesia fueron totalmente consumidas por las llamas, quedando en absoluta pobreza los agustinos, quienes una vez más fueron acogidos y amparados por los mercedarios. Mas la población y el corregidor observaron con estupor los hachones y escaleras. Era notorio entonces que el incendio había sido provocado. Parecía imposible que otra orden religiosa lo hiciese. Sin embargo, bajo los trajes de los supuestos indígenas, en realidad estaban los cuerpos de los franciscanos, quienes, sin temor de Dios, no tuvieron reparos en provocar un incendio ni medir sus consecuencias. Entre tanto, el prior de los agustinos, fraile Vascones, corrió hasta el corregidor para que éste hiciese justicia. El corregidor, quien también vio los hachones, escaleras y los supuestos indígenas, inició una investigación sumaria de oficio, prendiendo inmediatamente al grupo que transportaba las armas y escaleras. Los incendiarios, ante la manifiesta evidencia, no les quedó más que confesar su fechoría, indicando sus nombres y asumiendo su responsabilidad. No obstante, el corregidor no prosiguió el proceso, dado que carecía de jurisdicción para juzgar a personas que contaban con fuero. Son sacerdotes, tienen fuero eclesiástico. En efecto, de acuerdo al derecho canónico, ningún tribunal ni juez civil puede conocer en las causas criminales, ni aún en las civiles de los clérigos, conocimiento que es reservado exclusivamente al juez eclesiástico. Así, si bien el corregidor inició una investigación, al interrogar a los involucrados constató que se trataba de los franciscanos, quienes dolosamente habían quemado el convento, concurriendo vestidos de indígenas para desviar la atención de los posibles testigos. El que fueran sacerdotes regulares frenó la investigación, pues tenían fuero, debiéndose juzgar por otras instancias. Por lo anterior, los agustinos acudieron ante el vicario y comisario de la Inquisición, Melchor Calderón. Estaba con vacancia arzobispal Santiago de Chile, así que era el vicario capitular el que le correspondía, que además era el comisario de la Inquisición, para que, obviamente, hiciera justicia. Melchor Calderón, pese a su condición de vicario, que lo habilitaba para iniciar un proceso eclesiástico, no lo hizo. Probablemente, Melchor Calderón haya evitado profundizar la investigación, dado que se trataba de dos órdenes en conflicto que podría haber profundizado aún más si se continuaba con el proceso judicial. Es factible entonces sostener que, dada la situación extrema a que indujeron los franciscanos, haya primado la mesura por parte de don Melchor Calderón con miras a evitar un mal mayor en la pequeña ciudad de Santiago. Mas cabe ahondar por qué el vicario no lo hizo. La historiografía ha entendido la acción del fuego como un factor de energía, de transformación y de actividad humana que es capaz de causar destrozos y muertos, fuego incontrolado, incendios y explosiones. Por su parte, la doctrina jurídica canónica y civil de la monarquía hispana comprendió por el incendio, el que los incendiarios toman nombre, el daño que es causado por el fuego.
sea por caso fortuito o por culpa o dolo. Se entiende que es causado con dolo en el caso que con ánimo doloso se realice, que es nuestro caso. Es importante hacer presente que el dolo no se presume, por lo que debe probarse que el incendiario lo realizó con la intención de provocar el daño. En tal sentido, y con acuerdo al derecho canónico, se reguló ampliamente el caso en que un laico incendiara con dolo iglesias, cementerios o lugares sagrados, estableciendo, obviamente, la pena de excomunión previo proceso judicial. Asimismo, estaba obligado a resarcir el daño o dar garantía que lo haría, e incluso podía ser condenado a muerte. El problema era que el derecho canónico no establece una pena o no señala el caso en que un clérigo vaya y queme un lugar sagrado. Citando a Murillo, tal vez porque no creían que tal crimen pudiera ser cometido por ellos. De ahí que actualmente se aplica una pena arbitraria. López de Tovar, por su parte, comentando la séptima partida, indica que el delito de incendio es un crimen público y como tal conlleva penas durísimas si se ha realizado con dolo en una ciudad o villa, de tal forma que el incendiario, si es persona vil o infame, puede ser quemada, y si es una persona con dignidad, en este caso son curas, puede ser decapitado. Pues bien, la situación era del todo compleja para el vicario, toda vez que se trataba de varios frailes franciscanos, estamos hablando de 18 curas que están confesos, que dolosamente han quemado el convento de los agustinos. De iniciar un proceso eclesiástico, los efectos habrían perdurado por un largo tiempo, ahondando aún más en la rivalidad y enemistad entre los sacerdotes, con consecuencias insospechadas para la Iglesia como para la feligresía de Santiago. Probablemente todavía estarían con las apelaciones en Roma, eso es de seguro. Es por ello que, seguramente, se debieron de realizar una serie de tratativas de carácter extrajudicial, por cierto, muy común en la época, para lograr un acuerdo que menguara el daño y que a su vez limara asperezas entre las órdenes. En el criterio del vicario prevaleció la prudencia y un aspecto notoriamente político, puesto que de procesar a los franciscanos, si bien no había norma expresa que fijara un lineamiento para el castigo, lo cierto es que a base del arbitrio tendría que haber fallado en términos muy rigurosos y ejemplificadores. Los hechos eran inaceptables, más aún porque se veían agravados por la participación de estos sacerdotes, quienes con su mal comportamiento y actos transgresores ponían en entredicho la doctrina y moral que estaban realizando con la feligresía, tenían que ser ejemplo. Con todo, Melchor Calderón, bajo su dignidad de comisario de la Inquisición, sí levantó información de lo sucedido, remitiendo todos los antecedentes a Lima. Mas este tribunal de distrito indicó: no habemos metido en ello por parecernos que no es cosa que nos toca. Solo damos aviso a vuestra majestad para que vea lo que en esta tierra y las libertades y atrevimientos de ella, y por si usía le pareciera hacer alguna diligencia. La Inquisición carecía de jurisdicción y competencia para conocer de estos hechos, que detalladamente describió el comisario. No obstante, la información que se daba a conocer era tan alarmante que Lima no dudó en reenviar la carta indicando que este hecho no era un asunto aislado. Por el contrario, estas libertades y atrevimientos, al parecer, se suscitaban más de lo que se puede estimar. Mas, el Consejo de la Suprema no tomó partido por el asunto ni dio orden alguna a investigar, lo más probable porque los franciscanos, antes de iniciar el incendio, retiraron el Santísimo. Obvio, no había sacrilegio, por tanto, no cabía la Inquisición. Así, si bien se trataba de un delito, lo cierto es que no revestía las características de un delito contra la fe, lo que impedía que la Inquisición investigara. Para concluir, súper rápido, detrás de esto también hay que analizar el miedo que tuvieron todos acá. Por una parte, los franciscanos que se estaban disputando, en el fondo les dio miedo la disputa por la feligresía y la competencia con los agustinos. Para los agustinos, el miedo de no tener un convento, y para la población de Santiago, de ver que en el fondo los que tenían que ser ejemplos estaban, digamos, quemando entre ellos. El prior de los agustinos, porque con esto siempre un incendio conlleva una transformación social, política, cultural, viajó a Lima, y el virrey del Perú en ese minuto dio aportes económicos para reconstruir los agustinos, entregó 200 libros, con lo cual se inició la biblioteca de los agustinos, que existe hasta el día de hoy, donde están instalados hasta el día de hoy, y también el virrey dijo que esto no ocurra nunca más. Muchas gracias.